Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte. El debate y polémica sobre las candidaturas independientes continúa. Acompáñenos a ver qué le dicen a Cindy Villa, parte de nuestra comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Conoces la reforma política que hace poco subió al Senado? No. ¿Confiarías tú en que alguna persona, algún ciudadano común, se lanzara a algún puesto político en una candidatura independiente? La verdad sí desconfiaría. ¿Tú conoces la reforma política que hace algunos días subió al Senado? Prácticamente no, la desconozco. ¿Te gustaría que alguna persona, algún ciudadano se lanzara como candidato independiente a algún puesto político? Sí, fíjate que sí me gustaría. Edna, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le preguntamos a los maestros y alumnos si conocían algún punto de la reforma política. Y estas fueron las respuestas. Regresamos contigo. Pues amigas y amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UASH facilitarnos las instalaciones, por supuesto al director Eloy Unzueta y a Javier López, secretario académico, que nos han dado todas las facilidades para regresar aquí a la UASH. Les prometimos que íbamos a regresar, lo estamos haciendo ahora con el tema de la reforma política, pero la vamos a ir encaminando a la parte de las candidaturas ciudadanas, de las candidaturas independientes. Ustedes saben que hace unos pocos días el Senado mandó una minuta a la Cámara de Diputados y les dijo, bueno, ahí les va lo que nosotros consideramos como reforma política que es necesario para el país, porque las interrelaciones entre los ciudadanos y finalmente los grupos de poder, los partidos, las instituciones están muy raspadas. Hay falta de credibilidad en la representación, no consideramos que nuestros diputados federales, locales, que los representantes en general tengan la suficiente legitimidad, aun cuando sean legalmente electos, nos falta ese acercamiento, esa sensación está quebrada y bueno, eso es importante en este momento porque tenemos que hacer unos cambios en las instituciones y los señores senadores dijeron, bueno, pues ya es hora, ahora sí que al cuarto para las 12, cerquita del 2012 casualmente, pero bueno, mandaron una minuta a la Cámara de Diputados y no sabemos si se va a destrabar para que se aplique ya en este periodo del 2012 las elecciones o finalmente se nos va a ir hasta el 2015. De eso y más, y de qué se trata todo este esquema de reforma política, vamos a hablar el día de hoy, partiendo lo general a lo particular, y me complace mucho tener hoy, qué bueno que el tiempo te dio el espacio, María Antonieta, la diputada María Antonieta Pérez, diputada por el 3er Distrito Federal de aquí de nuestra ciudad, parte de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y que tiene de primera mano lo que está sucediendo allá con nuestros diputados federales en México, que nos va a compartir. Bienvenida. Al contrario, gracias Edna, gracias Jorge por este gran espacio. Bueno, y Jorge Martínez, buen amigo que hoy también nos acompaña, abogado, periodista, bueno, muy inquieto, Jorgito. Bienvenido otra vez aquí a Dichos y Hechos. Muchas gracias por invitarme, Edna. Encantado de compartir el espacio con una diputada, la única diputada por el estado de Chihuahua, por el principio de mayoría del Partido de Acción Nacional. Encantado de compartir este espacio. Y luego tenemos, y se hace un paneo por ahí, la producción, a todos los muchachos y muchachas aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tenemos aquí a representantes de los medios de comunicación, tenemos a gente de partidos políticos que los invitamos, déjenme decirles que invitamos a todos los partidos políticos registrados. Están algunos no sé si se le sacaron al parche, finalmente no les interesa, ahí ustedes evaluarán, vamos decantando quién sí quiere dar la cara y quién no. Y bueno, María Antonieta, pues que se les ocurre a los senadores, por finales ya del periodo ordinario de sesiones, mandar una reforma política. ¿Cómo la ves? Y nos dicen y sacan en los medios impresos nacionales y toda la cosa, algo bien interesante que dice, aprobamos una reforma política.
que amplía el poder ciudadano, moderniza el régimen presidencial y crea instituciones de Estado. Y con bomba y platillo nos anuncian de que ellos sí trabajan, ¿sí? Ellos dicen, sí trabajamos. Y por ahí está la mano de tu querido correligionario Santiago Krill y también del senador Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar a veces, bueno, esta reforma tiene muchos años queriéndose hacer. De hecho, el país necesita desde hace mucho no solamente una reforma electoral, ni una reforma administrativa, necesita una reforma de Estado. Y pareciera ser que los tiempos nos alcanzan en el 2012 y que, bueno, pues le mandamos la pelota a los diputados y algunos dicen que a los de Peña Nieto. ¿Cómo ves? ¿Cómo recibieron eso ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, pues es cierto que la Cámara de Senadores, que el Congreso de la Unión trabaja. Aquí lo cuestionable sería es qué hace, ¿verdad? ¿Es en cantidad suficiente, en calidad de lo que el país necesita? Esto es un tema que podríamos comentarlo muy ampliamente después y estoy segura que entraría a mucho debate el asunto de si trabaja o no el Congreso de la Unión. El tema de la reforma política. ¿Pero estás de acuerdo? Nada más un comentario. ¿Estás de acuerdo? Y a ver, Jorge, ¿tú qué opinas? Nosotros, los comunes, los que no estamos Ciudadanos. en esa clase política Sí. que está en el rejuego de México, ¿verdad? Todos se van, tú regresas, otros diputados yo los he visto que regresan, muy poquitos, te debo decir. Los senadores pues ya se van 6 años y felices de la vida con sus vacaciones. En realidad nosotros los sentimos distanciados. Bueno, hasta los de Chihuahua ni siquiera ya se ingren allá en la capital y no vienen. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Jorge? Nada más para dar pie en el sentido ciudadano y que nos expliques qué pasa por allá. Yo pienso que sí trabajan. Yo pienso que esta reforma política... ¿Para quién trabajarán, Jorge? Yo creo que los ciudadanos merecemos que trabajen para nosotros. Pero no sabemos, no necesariamente siempre trabajan para nosotros. Pues no siempre sucede. ¿Qué sucede? Que de pronto los intereses creados, el status quo y, llamémoslo así, la nomenclatura que existe en el país de todos los partidos, de todos los intereses, hace que funcionen tal vez en ocasiones para otros intereses, no los de los ciudadanos, que somos los más. Es que se les olvida que también son ciudadanos y que si hay un bache en una calle o si no hay alumbrado o si hay una ley del seguro social o una ley del trabajo, tarde o temprano les va a afectar a ellos. Como que se les olvida a la clase política que son parte de la propia comunidad. A ver, diputada, platícanos, ya llegó barrida la minuta del Senado. Sí. Y luego ¿ya les llegó a ustedes? Mira, es un tema que recordaremos que el presidente de la República, Felipe Calderón, presentó una iniciativa precisamente de reforma política en el 2010. Sí, eso le puso presión al Congreso, definitivamente. Yo estoy segura que si ese tema no se hubiera presentado en su momento por el presidente de la República, el Congreso no estaría tocando el mismo. Pero bueno, por suerte, la Cámara de los Senadores tiene ese proyecto del presidente, lo analiza. El PRI también el año pasado presentó una iniciativa, también varios partidos, el PRD presentó la suya. Pero vamos, más allá, es la presión de la ciudadanía sobre la clase política. O sea, porque no les creemos. Exactamente, porque de alguna manera los partidos políticos están muy desgastados. Sí. La credibilidad de los legisladores, lamentablemente, ¿verdad?, está muy por abajo, inclusive hasta por debajo del nivel que tienen los policías, que es mucho decir. Fíjate nomás. Y esa es una realidad. Esa es una realidad porque además, pues bueno, la historia que México ha vivido de los últimos 90 años no da para más. Entonces, partiendo de que la ciudadanía es una ciudadanía más despierta, más participativa en el tema electoral, político, de la sociedad en sí, pues claro que hay nuevas demandas de participación. De ahí que se genera la iniciativa del presidente de la República, el Senado también toma el tema y finalmente sale una minuta. Tú que tienes relación por ahí entre paréntesis, sería bueno hablar con un senador porque se tardaron un año como que en ahí desmenuzar la minuta y andaban ahí que sí, que no. Se tardaron más. Pues más, ¿verdad? Poquito más de un año, ¿no? Al inicio de este sexenio, el Senado mexicano, encabezado por los mismos senadores que están ahorita, prometieron una reforma, en general una reforma más grande. Del Estado, ¿no? O sea, donde fuera algo más concreto en las instituciones. Puntos más, puntos menos, salieron alrededor de 200 iniciativas de modificaciones. Estas solamente son 10, en las cuales pudieron los 3 grupos políticos dentro del Senado coincidir, que fueron las únicas que abordaron, y al final metieron una 11ª, que se refiere a la reelección de alcaldes.
ahorita lo vemos para que la diputada nos comente y trabajar sobre estas 10. Total Mire, es que también hay que considerar que cuando los congresos están trabajando sobre los temas legislativos, las prioridades son muchas. Cada grupo parlamentario llega con su plataforma política, a uno les interesa la ley, la reforma a la ley laboral, otros al campo, otros a salud. Entonces, el coincidir cuáles van a ser las prioridades de la legislatura en turno es difícil. De ahí por eso que tú dices que se recibe un documento de la presidencia, tarda un año en que se le tome con seriedad el asunto, porque a lo mejor el Senado trae otros temas más importantes para ellos. La presión de la sociedad hace que retomen ese asunto y finalmente aparezca una minuta. Como dices tú, al cuarto para las 12 la recibimos, inclusive se recibió en Cámara de los Diputados el último día del cuarto periodo de sesiones. O sea, le sellaron el último día. Pregunto, obviamente no va a estar todos los diputados ahí discutiendo, finalmente votan lo que ya se discute en las comisiones y se analiza. Así es. Tú estás en la Comisión de Gobernación, ¿ya está la reforma en la Comisión de Gobernación? Bueno, una de las comisiones que recibió turno para dictaminar es la Comisión de Gobernación. Yo pertenezco a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Justicia, entre otras, pertenezco a 4. La Comisión de Gobernación la tomó y está por citarnos al Pleno de la Comisión para empezar el análisis del documento que recibimos de Senado. Es decir, que los integrantes de de la Comisión de Gobernación no conocemos el documento todavía de manera formal. A ver, platicamos un poquito sobre las 10 propuestas. La primera es candidaturas independientes. O sea, finalmente que no sean los partidos los que tengan el monopolio de poder postular a candidatos, ¿no? Luego, la otra que es la iniciativa ciudadana, que también es interesante, la consulta popular, la iniciativa preferente, en donde el jefe del Ejecutivo pueda presentar iniciativas y no se la vote nada más ahí o se la pase en todo el periodo de sesiones y se congele, el veto presupuestal, la reconducción presupuestal, la sustitución del presidente en caso de falta absoluta, que causó mucha polémica porque decían que si queríamos un vicepresidente o un jefe de gabinete y lo que pues ahí nos acordamos de Victoriano Huerta y que mejor no porque se pueden echar al presidente. Recordemos que Vicente Fox tuvo algún problema por ahí dentro de su mandato de alguna enfermedad que hizo preocupación. Es seria. una cosa real, es algo real. Así Lo que pasa es que hay muchos mitos y también mucha situación ahí en la historia que nos pone medio los pelos de puntas. Y luego, la reelección de legisladores, algo interesante. Ellos dicen que era para profesionalizar el Congreso. Bueno, como todo tiene pros y contras, la ratificación por el Senado de las comisionados de los órganos reguladores de Estado, para tratar, por ejemplo, las telecomunicaciones, la energía, en fin, temas muy concretos que luego están sueltos y que nada más unos cuantos abordan. Y la integración de la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sobre estas 10 propuestas, hay algo que ha hecho ruido, diputada. Pues todo hace ruido, ¿verdad? De repente, todo. Pero hay algo que está pero muy ruidoso y que tiene que ver con que si no aprueban esta reforma política antes del 2 de julio, 90 días, 90 antes días de octubre. antes de octubre, que es cuando empieza el proceso electoral 2012, Así es. o sí se aplicaría para el 2012 o no se aplicaría. Y 2 temas torales son la reelección, por ejemplo, de legisladores, pero uno que hace mucho más ruido y que es el punto toral de esta plática y de los siguientes programas son las candidaturas independientes. ¿Por qué, diputada? Bueno, el tema del tiempo está presionando mucho, particularmente en este asunto, porque está establecido que no se puede hacer una reforma constitucional que toque el tema electoral antes de 90 días que inicie un proceso formalmente. Entonces estamos limitados y estamos obligados a irnos a una sesión o a un periodo extraordinario si queremos analizar y votar en el Pleno esta reforma. Pero tú me estás diciendo que ni siquiera la han leído en las comisiones. Así es. Estamos ya prácticamente... Tendríamos julio, agosto y septiembre para no tocar la Constitución y la ley la ley electoral. Así es que tenemos prácticamente mayo y junio para emitir un dictamen en las comisiones que pase a pleno votación. Antes de ese tiempo, porque son reformas constitucionales, finalmente. Y es tema electoral. Y la complejidad mayor no únicamente está en que no están en periodo ordinario, sino que tendría que convocar a un extraordinario, número 1, tendrían que dictaminar con urgencia, a lo mejor lo tienen ya dictaminado, esto no reviste tanto problema,
son legisladores profesionales, o al menos eso nosotros pensamos. Pero el asunto Ay, Jorgito, eso está muy grave lo que estás diciendo. Bueno, son legisladores profesionales. Solito te vas tú al hoyo, ¿eh? Por eso el asunto es que, bueno, eso es su obligación. Es su obligación, pero decir que son legisladores profesionales, pues, con el perdón de la diputada, bueno, pues muchos como que no. Pensemos pero bueno, positivamente. Pensemos que sí, okay, que sí les interesa. ¿Qué sigue? Vamos, ya lo aprobaron también en la Cámara de Diputados, pero ahora resulta que tiene que ser aprobado por el 50% de los estados federados de la República Mexicana. O sea, aquí lo que estamos viendo es que, mira, yo he escuchado al presidente de la Cámara de Diputados, no, es que nosotros nos llegó muy tarde y tenemos que analizarla y nuestra responsabilidad y que la canción. ¿Cuántas veces se han pasado las reformas así, mira, express? Entonces, aquí está contaminado esto con el tema del 2012, el tema político, de que si Manlio Fabio quiere la candidatura, que si Peña Nieto no quiere la candidatura independiente porque a lo mejor le sale don Juan Ramón de la Fuente, ¿verdad? ¿Y qué tal si hace alianza con el señor Martí, el PRD? Tiene mucho que ver con eso. Entonces, finalmente tiene mucha tela por ahí. Entonces, a veces creen que no nos acordamos, a lo mejor le apuestan mucho de la clase política a no acordarnos de lo que han hecho en el pasado, pero cuando se quiere ya hay un acuerdo político y dice, va, pues va, ¿no? Así sea en la medianoche, en la madrugada, al cuarto para las 12, fírmale aquí, así es. Te voy a poner un ejemplo. Acuérdate que en el Estado de México el Congreso local aprobó Fast Track, la ley que limitó la participación política por coaliciones. Pues te digo, o sea, fue una aprobación histórica. En cuestión de días se pusieron de acuerdo y limitaron la participación por coalición para precisamente blindar su próxima elección, que es la de gobernador. Entonces, está aprobado que cuando el Congreso estatal o federal está de acuerdo y quiere trabajar de manera expedita, sale. Cuando no hay acuerdos, es cuando las cosas se atoran. Y ahorita yo creo que se van a atorar, ¿no? El asunto es que tú no puedes modificar la Constitución. Y lo digo ahí como abogado, ya no ni siquiera con la dinámica legislativa. La Constitución no puede ser modificada, y lo digo con respeto, sí, durante muchos años se hizo a gusto del presidente del turno. No debe ser, debe de darse el suficiente tiempo para que realmente sí se discuta, y no por las candidaturas independientes. Yo creo que con las candidaturas independientes todo el país estamos de acuerdo, sobre todo todos aquellos que inclusive dentro y fuera de los partidos han batallado para escalar y en buscar ser postulados. Es decir, es una obligación y es un derecho de todos los mexicanos el que puedan ser postulados por nadie, por ningún partido, simplemente porque tienen el deseo de participar políticamente y mejorar nuestra sociedad. Lo que está pasando es, como decía la diputada, es una presión social, sí. Ya los partidos no aguantan, y yo diría por dos cosas. Una, por conveniencia, totalmente, porque fíjate que ahí, bueno, ya lo comentaremos más adelantita, a mí se me hace que puede ser también las candidaturas independientes una trampa para decir, ahí está el espacio para el ciudadano, que no participen y no se organicen, no junten las firmas, pues bueno, ahí están las reglas, ¿verdad? Así es. Esa es una trampita, pero bueno. Ahí faltaría la reglamentación. Bueno, la reglamentación, pero ahí sería, por ejemplo, por conveniencia, por presión, vamos a darles a algunos el beneficio de la duda que en verdad están conscientes de lo que necesita el país. Pero yo quisiera, si a ustedes les parece, aquí tenemos representantes de los partidos, de algunos, de los que quisieron venir y les reconocemos eso, que nos pudieran dar brevemente su opinión sobre la reforma política que mandó el Senado. Por favor, compañeros de producción. A ver, PRD, Roberto Torres del PRD. A ver, vamos a pasarte el micrófono, Beto. Buenas tardes a los panelistas. Hay una posición del PRD a nivel nacional con respecto a este proceso de reforma política que estamos viviendo. Primero nos parece, y lo dice perfectamente el abogado, creemos que los tiempos legislativos no van a dar para que tengamos reforma política antes del 2012. Y se nos hace sospechoso que, sobre todo del senador Beltrones, apresure la propuesta de la reforma prácticamente ya en la plataforma de lo que va a ser la contienda política electoral, porque agarra los temas nodales
de lo que necesita el país para cambiar, para modernizarnos, para ser de primer mundo, por lo menos en cuestiones políticas, es decir, instrumentos